Muy buenos días, hermano, amigo, familia, que estamos juntos hoy a la palabra de Dios en este día, miércoles 14 de agosto. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Espíritu Santo, deseándote que la misericordia del Todopoderoso te acompañe en este día. Si vas para el trabajo, que Dios te pueda guiar, que el Espíritu Santo sea el que te lleve a paso seguro. Si te quedas en casa, que disfrutes la estadía de descanso en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, donde quiera que te encuentres. Estaré hablando para una persona que posiblemente no está en casa, sino que se encuentra en un lugar no deseado, como lo es un hospital. Bueno, recuerda que ahora vamos a tener una oración especial por todos los hermanos, amigos que están en los hospitales. Así es que vamos a orar por esto. Quédate hasta el final porque hay palabra de Dios en este momento. También por aquellas personas que están sufriendo, diría yo, espiritualmente, sequedad espiritual. No está ese oasis, no está ese ánimo de seguir conociendo y de adorando y proclamando la gratitud de Dios en sus vidas. Así es que vamos a orar, porque puedes tener todo, pero eso no es la felicidad. La felicidad depende cuando tú y yo estamos conectados bajo el oasis, bajo la dirección de Dios. Por eso vamos a llegar a un texto en el Nuevo Testamento. Prepárate y diría yo, ponte el cinturón bien puesto, porque por donde vamos a encontrar la delicia para cada uno de nosotros, como lo ha sido hasta el momento la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha exhortado desde el primer día de enero de este año 2024. Sí, el primer día, sí, comenzó la palabra de Dios a hablarnos al corazón. Y vamos ahora, hemos disfrutado la palabra de Dios y agradecemos a Dios en esta mañana por su palabra, que siempre hay exhortación, grande enseñanza para nosotros. Nos está moldeando, capacitando para toda buena obra. Bueno, así lo declara la palabra de Dios. Y vamos a llegar a un texto que te lo voy a dar así una parte de primicia, y es que nosotros, para llevar frutos como hijos de Dios, tenemos que estar conectados a la vid. Si no estamos conectados a la vid, bueno, no habrá frutos en todo el proceso espiritual de cada uno de los hijos de Dios. Y es por eso que es muy importante. Ahora he sembrado todo esto aquí, un poquito paréntesis, para que entendamos el audio de este día. El capítulo 21, 22 y 23 para este día miércoles del profeta Jeremías. Mira, es, diría yo, único este audio, así es que compártelo, porque ahora sí vamos a hablar con respecto a los líderes, sí, a los reyes, a los gobernadores, sí, vamos a hablar con todo aquel que tiene autoridad. Y tú dirías, bueno, yo no tengo ninguna autoridad aún todavía, entonces el audio de ahora no es para mí. No, descuida, no he llegado ahí todavía. En este círculo de este audio estará involucrado toda persona, ya sea que tenga un liderazgo, sí, o que esté al frente de una comunidad, o que no tenga nada, pero siempre responsable de alguien. Y si tú dirás, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad de alguien, bueno, de tu propio ser eres responsable de las cosas que van en las acciones de tu físico, de tu ser. Sabes que cuando yo estaba estudiando estos 3 capítulos para este día, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, le di gracias a Dios por tantas cosas. Y voy a decir lo siguiente para que entendamos aquí. En algún momento de la vida, sí, porque en vez de nosotros oramos por todas las personas, menos por las autoridades, los gobernadores y los reyes que están hoy vigente, llevando el ejercicio de liderazgo dentro de una gran nación. Bueno, nosotros como hijos de Dios, ya lo dije en un audio muy anterior, pero lo digo ahora para todo aquel amigo, hermano que está conectado bajo la página de la plataforma de YouTube sobre José Romero Enviado, porque es el año bíblico en puntos comentados, esperando que el Espíritu Santo pueda darte la confianza de adorar a Dios así confiablemente, y que la palabra te apele al corazón, te revele todo, porque hay momentos que nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Pero este año bíblico ha puesto al descubierto todas las cosas que están en la palabra de Dios. Recuerda que es solamente la Santa Biblia la que estamos estudiando. Así es que de cualquier denominación, no importando de dónde tú te encuentres,
la palabra de Dios llega. Comparte el enlace, suscríbete al canal porque esto se está poniendo más hermoso porque es la palabra de Dios. No son opiniones nuestras, no, es la palabra de Dios. Solamente es que te voy a decir algo para que entendamos el estudio de este día. Nosotros los hijos de Dios, los que estamos estudiando el año bíblico, tenemos una responsabilidad grande porque la palabra de Dios no solamente llega a tu vida para darte a conocer las verdades, no. Llega a tu vida la palabra de Dios para que la lleves a la práctica. Y cuando tú la llevas a la práctica, óyeme, vas a sentir un gozo especial dentro de ti. Las personas se preguntarán, ¿por qué esta persona está gozosa? ¿Por qué anda siempre contento? Bueno, algo que tú lo vas a experimentar solamente, nadie lo puede experimentar, solamente tú. ¿Por qué? Porque estás atesorando la palabra de Dios dentro de tu ser. Y el Espíritu Santo está moldeando tu vida de acuerdo a lo que está adquiriendo del conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que este tiempo que tú le das al oído para escuchar el año bíblico no tiene la imaginación cuán de provecho es para tu vida personal, espiritual, física y emocional, en todos los aspectos. Porque cuando estás bien con el Señor, óyeme, el cuerpo físico, todos sus miembros comienzan a trabajar en una forma coordinada porque están contentos bajo una dirección del Espíritu Santo. Así es que ahora, ¿en algún momento has orado por los gobernadores? Bueno, tenemos que orar por las leyes, sí, por los que están frente, que están de cabeza dando, diría yo, las pautas de las leyes bastante en una nación grande. Sí, ahora, tenemos que orar por ellos porque sabes que la palabra de Dios es para todos, sí. Y estaría hablando para un presidente que pone la confianza en Dios. Bueno, tal presidente va a ser honrado con la misericordia del Todopoderoso. Sí. Y también va a ser honrado por la nación para la cual trabaja. Y sabes que no solamente eso, porque la palabra de Dios, lo que voy a decir está aquí escrito en la palabra de Dios. Mira, cuando un rey, cuando un presidente pone la confianza en el Todopoderoso, no solamente para la nación que es presidente es honrado, sino que otras naciones, óyeme, otras naciones verán y glorificarán a Dios y darán honra y gloria porque Dios se manifiesta en tal presidente de tal nación o de tal país. Esto es interesante. Bueno, el pueblo de Israel, del cual venimos hablando, Dios le dijo, yo quiero que ustedes glorifiquen, que confíen totalmente en mí, para que las demás naciones puedan ver de que ustedes son diferentes, no para hacer acepción de personas, sino para que ellos puedan convertirse y seguir los caminos de ustedes en adoración a mí. Voy a decir esto importante. ¿Sabes que en los días que estamos viviendo ahora, porque tú vas a saber de lo cual estoy hablando? Vivimos, ya sea que estés en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, y no importando la nacionalidad de cual tú pertenezcas, todos tenemos una nacionalidad. Somos patriotas de la nación, de la tierra que nos vio nacer. Sí, esto es importante. Y traes la cultura allí apegada. Y donde quiera que vayas, siempre vas a tener esos incentivos por tu país. Y eso es normal, de que tú siempre estés contento y alegre por tu nación. Bueno, voy a decir lo siguiente para que entendamos esto. ¿Sabes que ahora las personas que están de presidentes en cualquier nación, hay un rivalismo grande? Nadie quiere parecerse al otro, aun cuando un presidente de una nación esté haciendo las cosas correctas y el otro de otra nación entienda de que Dios está obrando en tal presidente o en tal nación. No quiere parecerse a él. ¿Por qué? Porque existe un orgullo grande. Bueno, lo que vamos a ver ahora no va a ser la diferencia. ¿Sabes que el pueblo de Israel siempre, después de Saúl, que fue el primer rey, siempre hubieron reyes y reyes y reyes? Bueno, en el momento del profeta Isaías hubieron reyes. ¿Y sabes que Dios puso reyes para qué? ¿Para qué? Para que gobernaran el pueblo de Dios. Y lastimosamente, ahora, yo no puedo entender lo que te voy a decir, pero escrito está en la palabra de Dios. Estos reyes, conociendo de Dios, convocaron a la nación a un pecado abierto,
en deshonra a la voluntad de Dios. Pon cuidado para que no te me vayas a perder en el estudio de hoy. El capítulo 21 para este día. Palabra del Señor a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Manasías. ¿Recuerdas a Pasur que lo vimos en el audio anterior? Este Pasur, un sacerdote, mandó a azotar a Jeremías. Lo puso preso con cepos y grillos en sus pies. Óyeme, ¿quién? El sacerdote, el oficiante, el ministro de la casa de Dios hizo esto con el profeta de Dios. Y es por eso, hermano, que ahora llegó el momento de escudriñar la palabra de Dios. Porque, ¿qué se espera de los líderes? Sí, cuando tu confianza solamente está en ellos. Y es bueno escuchar, sí, pero tienes que comprobar con un escrito está. Porque tú no sabes si el líder, sí, si tú solamente estás confiando en las palabras del ministro, no sabes si está un escrito o no. Porque mira, este sacerdote, óyeme, ¿de quién se espera más sabiduría? ¿De los habitantes o de los ministros que están guiando al pueblo? Bueno, lógicamente nos da de que nosotros esperamos más sabiduría, ¿sí? Más comprensión, más guía espiritual o consejería en todos los aspectos de las personas que están dedicadas a esto. Y en este momento, un sacerdote, su nombre es Pasur, vimos que en el audio anterior azotó a Jeremías, ¿sí? Y sabes que pudo haberle quitado la vida, pero Dios le había hecho una promesa a Jeremías: yo estoy contigo. Y esa promesa es para ti, para mí. Yo me contento con Dios de esa forma. Le digo a Dios gracias, porque aun cuando posiblemente te desprecian, bueno, Dios te ama a ti. Eres la joya más preciosa que Dios tiene aquí en la tierra. Pero en el capítulo 21 se da a conocer algo, diría yo, inusual. Mira qué interesante. Palabra del Señor que viene a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, que le dijesen ¿a quién? Estos líderes fueron ¿a quién? A Jeremías. ¿Y quién los envía? Los envía Sedequías. Sedequías es el rey. Y envía a Pasur, envía a Sofonías, envía a Masías, que le dijesen: consulta por nosotros al Señor. Óyeme, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace guerra, y quizás el Señor realice alguna de sus maravillas, y Nabucodonosor se retire. Ok, voy a decir lo siguiente, lo que te dije yo que no podía entender, pero nosotros somos así. Me quedo frío porque cuando no hay presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros somos duros, somos crueles. No hay otra palabra más para decir de cómo somos nosotros al sentido. Y tú no te asombres por eso, no, porque si tienes vida, tienes el momento de tornarte y levantar los ojos al cielo. Llegó el momento para eso, porque estaré hablando por una persona que todo el tiempo ha sido no. Y aunque vea que llegó el momento de la escasez, fue apretado y no quiso levantar los ojos al cielo. Bueno, mira, Sedequías envía a los líderes a Jeremías y le dice: consulta al Señor, quizás Él pueda hacer alguna de sus maravillas. Óyeme, yo me quedé frío con esto, porque Sedequías, ¿por qué lo envía al lugar correcto? ¿Lo envía a dónde? Al Señor, que consulte el profeta, porque Nabucodonosor, recuerdas que Nabucodonosor es el rey de Babilonia, venía con un ejército como la arena del mar, en muchedumbre, óyeme, y no iba a dejar nada del pueblo de Israel. Recuerdas que vimos un audio de que los babilonios iban a llegar a Judá, a Jerusalén, y iban a rebuscar, como cuando tú te subes a un árbol de mango y rebuscas los mangos allí, y bueno, te aseguras que no quede ninguno, y vuelves a subirte y te aseguras que todo el fruto que tenga ese árbol maduro esté en tus manos. Así iba a entrar Babilonia dentro de Israel. Mira, iba a rebuscar todo, no iba a quedar
punto geográfico de que no pasara un babilónico allí, arrastrando no solamente a las personas, porque no iban a tener compasión de ellas, ni de adultos, ni de niños, ni de las bestias, ni de las hortalizas o cultivos, nada. Óyeme, tal vez tú te imaginas esto, pero no tienes una idea porque la mente en veces no capta todo en el momento. Pero esta destrucción iba a ser totalmente. Ahora, Sedequías manda a estos oficiales, a estos oficiantes de la casa de Dios, a estos principales, a sacerdotes, ¿sí? Lo manda al lugar correcto, al profeta. Entonces quiere decir que sí sabían dónde encontrar al Señor. Ahora, le dice primero, consulta al Señor, quizás Él pueda hacer alguna de sus maravillas. Esa palabra alguna me suena bastante fría. Sí, fría. Recuerdas que te voy a dar un incentivo grande, porque el año bíblico, y yo glorifico el nombre de Dios, porque uno de los incentivos grandes que nos da la palabra de Dios es que tú te aprendas textos bíblicos. Y cuando tú estás predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer los textos a la mente tuya. Esta es obra del Espíritu Santo. No es que tú seas inteligente, no es que la mente tuya sea tan extraordinaria, no. Sí, la mente Dios le da una capacidad grande, pero cuando estás predicando, proclamando el Evangelio de salvación, la obra que está trayendo, sí, las palabras y los textos a tu mente es la obra del Espíritu Santo. Ahora, este texto voy a enlazarlo cuando recuerdas cuando el Espíritu Santo, sí, llevó a Jesús al desierto. Y ahí estaba Jesús. Y Satanás se presenta y le dice, si eres el Hijo de Dios, óyeme, interesante, si eres. Bueno, Jesús identificó que este ángel, que aparentaba que era un ángel de luz, no era por la palabra cauciosa que le dijo si eres. Sí, porque un ángel delegado de parte de Dios hubiese llegado, aquí estoy, y no le hubiera dicho si eres. Bueno, Sedequías le dice, tal vez el Señor haga algunas. Óyeme, algunas. ¿En algún momento tú has puesto a Dios en un punto reducido que no puede ser algo por tu vida? No. Óyeme, tenemos que estar seguros. Aquí los líderes estaban. Ahora, lo que te dije que me daba un poquito diría yo que así frialdad, es que si conocían dónde encontrar a Dios, ¿por qué no lo hicieron antes? Y aquí hay palabra de Dios para ti, hermano amigo que me estás escuchando. No dejes pasar este audio sin compartirlo y que sea para ti como lo es para mí en esta mañana de este día miércoles. Si sabemos dónde encontrar al Señor, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué esperar hasta que el pecado llegó al colmo? Porque sabes que te voy a decir algo. Y tú me vas a decir, tuvo compasión Dios ahora que el rey manda a consultar al Señor, porque el pueblo, los príncipes fueron a Jeremías para que consultara al Señor. Pero mira lo que dice aquí. Versículo 3. Entonces Jeremías respondió, decid a Ezequías, o decid a Sedequías. Mira la respuesta. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo vuelvo contra vosotros las armas de guerra que están en vuestras manos, que vosotros usáis contra el rey de Babilonia y los caldeos que os tienen cercado fuera de la muralla. Los reuniré en medio de la ciudad y yo mismo pelearé contra vosotros con mano extendida y brazo fuerte, con furor, enojo y grande ira. Es decir, no valió la pena. Sí, como diría alguien, es too late. Sí, mucho tarde. ¿Por qué fueron tarde? Me doy esa pregunta. Si el rey Sedequías sabía, los sacerdotes sabían, ¿por qué? Mira, Jeremías les dijo, busquen a Dios. Dios mandó profetas y profetas y profetas, y ellos dijeron, no queremos, no seguimos los planes, las tenemos en nuestro malvado corazón y vamos a hacer lo que nosotros decimos. Óyeme, yo no he visto tanto. Bueno, y tú dirás, no, pero fueron ellos, nosotros ahora no. Mira, el mundo actual que estamos viviendo está frío espiritualmente, y es por eso que tú y yo podemos hacer, para gloria de Dios, una diferencia en nuestro ser. Y todo aquel que quiera disponerse para agradar a Dios y buscar la voluntad, la va a encontrar. Sedequías, lamentablemente, se encuentra con la noticia que Dios le dice, le da la respuesta y le dice, no, las armas que ustedes tienen preparadas, afiladas para el rey Nabucodonosor y su ejército,
Bueno, yo mismo se las voy a poner en contra de ustedes. Y a ustedes los voy a reunir en medio de la ciudad. Y yo mismo voy a pelear en favor de Nabucodonosor para que lo destruyamos a ustedes. Óyeme, ¿por qué Dios está usando un azote? Porque Dios está usando allá una nación pagana. Bueno, el pueblo de Dios tuvo donde, diría yo, hallar consuelo, pero no quiso ser consolado. Tuvo la oportunidad de ser perdonado, no quiso el perdón de Dios. Tuvo el momento de escuchar el llamado, no quiso escuchar el llamado. Sí, no se quedó ninguno del pueblo de Israel que no escuchara la voz de Jeremías. Esto es interesante. Estudia el capítulo 21. Porque sabes que mensaje al rey de Judá. Dios está tratando con ¿qué? Con los reyes, porque todo el pueblo se ve descarriado. Pero los reyes, mira, el capítulo 22. Contra la familia real. Hay una dictación contra la familia real. ¿Por qué? Porque sabes que Dios no va a pasar por alto para todo ministro, ya sea presidente, gobernador, ¿sí? Que sabe que lo que está promoviendo es en contra de la voluntad de Dios. Y aún, no importando el punto que sea tan popular ahora, mira, voy a abrir un paréntesis aquí y tú me vas a entender, pero lo hago con todo respeto, pero la dirección de parte de Dios. Sí, mira, hay presidentes ahora, sí, que están apoyando el término sexual en el mismo género. Sí, hombre con hombre y mujer con mujer, o lo que tú quieras en el momento. Hay presidentes que por ganar la nación tan popular, sí, y secular que lleva, por tener más personas a su lado, no les importa pisotear los principios de Dios bajo la dirección y el poderío que Dios está dando a ellos. Oye, no les importa nada. Ellos lo que quieren es que tener el dominio, y no importando si están en contra de la voluntad de Dios. Y todo aquel presidente, sí, que dice, no, en mi nación se van a guardar los preceptos divinos. Óyeme, para ti esta voz, querido presidente, Dios te va a honrar como lo está haciendo ahora. Sí, tenemos que abrir los ojos. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por los presidentes, por los gobernadores. ¿Por qué? Porque todos nosotros que me estás escuchando tenemos hijos. ¿Sí? Y si tú no tienes hijos, bueno, te vas a casar en un momento. Y lo primero que viene en tu hogar son los hijos. Y dime tú si en un círculo en el cual estamos viviendo, solamente la mano protectora de Dios puede cuidar de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en las escuelas, óyeme, en todas partes, Satanás está bombardeando a las familias. Por eso tenemos que orar. Llegó el momento de escudriñar la palabra de Dios y orar. Y aquí hay una designación, un castigo exactamente para la familia real. Sí, porque Dios va a juzgar a todos, y conforme sea su capacidad, y conforme sea a la dirección que haya recibido para hacer. Bueno, en este momento a los reyes, así dice el Señor, capítulo 22, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí estas palabras. Oye palabra del Señor, rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, con sus servidores y tu pueblo, que entran por estas puertas. Así dice el Señor, haced juicio y justicia. Liberad a los oprimidos de manos de los opresores. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Si obedecéis estas palabras, los reyes que en lugar de David se sienten serán su trono, y entrarán en carros y caballos por las puertas de esta casa. Y ellos y los servidores y su pueblo. Pero si no obedecéis, mira, qué interesante es esto. Antes de leer lo siguiente, te voy a decir esto. Dios le da una promesa tan clara. Hagan que justicia. Sí. Amparen al huérfano, a la viuda. Óyeme. Sí. No derramen sangre inocente. Hagan justicia. Bueno, esto es todo. Por eso te digo yo que las personas que están actuando con justicia, que llevan, diría yo, los tribunales, tenemos que orar por esas personas, porque ahora en el momento, en las naciones, en algunas naciones no se da mucho, pero siempre se da. Sí, pero en las naciones diferentes hay sobornos grandes. Sí, como alguien decía, antes que el juez se presente ya tiene un maletín que es lleno de dinero.
para que sea sobornado. Óyeme, esto es más terrible de lo que tú te puedes imaginar. Por eso que hay personas injustamente, posiblemente dentro de las prisiones. Ahora, nosotros tenemos que orar por los líderes que están al frente, ya sea en el ámbito eclesiástico y religioso o como sean las leyes terrenales que están ahora actuando en cada nación en la cual tú te encuentras. Tenemos que orar. Ahora, Dios les aclarece cuáles son los puntos a seguir. Sí. Versículo 5. Pero si no obedecéis, es decir, lo que acabamos de leer, si no obedecéis las enseñanzas, óyeme, estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa quedará en ruinas. O sea, desolada totalmente. Ahora, en el versículo 11 vas a encontrar un mensaje para el hijo del rey. Esto es interesante. Y alguien decía, de tal padre, tal hijo. Bueno, ese es un refrán que si ha cruzado fronteras y tal vez tú lo has escuchado. De tal que padre, tal hijo, de tal árbol, tal estilla. Mira qué interesante. O sea, de un gran hombre, detrás de un gran hombre, una gran mujer. Esto es interesante. Bueno, en algún sentido se da. Y te voy a traer un sentido así grande, que lo recuerdo en este momento, a Séfora, la esposa de Moisés. Un gran líder, bueno, una gran esposa en el ministerio también. Mira, qué interesante es esto. Recuerda que cuando iba para Egipto, salió al encuentro el ángel del Señor y quiso matar ¿a quién? A Moisés. Solamente, sí. Y tú dirás, bueno, un pecado sí, poquitito, solamente porque no había circuncidado a Gerson o a Gerson, como tú lo llames, el primer hijo, primogénito. Moisés se había dedicado a otras cosas y había descuidado y no había circuncidado a su hijo. Bueno, el ángel del Señor salió para matarlo, quitarle la vida, pero la esposa, cuando detectó que había un descuido espiritual, agarró un pedernal afilado y le quitó el prepucio de su hijo y le dijo, hombre de sangre eres tú. ¿Qué pasó? El punto espiritual, ¿dónde lo dejaste? Por eso alabo el nombre de Dios para cada ministro que está dentro de las iglesias. Detrás de un gran ministro hay una gran mujer. Sabes que los ministerios, y abro este paréntesis porque estamos tocando esto con respecto a los líderes, ya sean nacionales o eclesiásticos de las iglesias. Sabes que detrás de cada líder hay una gran mujer, ¿sí? Soportando las cargas juntos. ¿Dónde va a clamar en veces los ministros? En sus esposas. Nadie más los puede consolar y escuchar aparte de Dios. O sea, primeramente el ministro va a Dios, pero después la esposa lo ve preocupado, le pregunta qué está pasando, y hay momentos que posiblemente el ministro no responde, porque hay cosas que se tienen que quedar dentro de uno. Sí, no tiene que salir. Pero sabes que Dios siempre va a llevar esto para gloria de Dios. Y un saludo de parte de mi Espíritu Santo que guía a los líderes. Sí, una bendición tan grande de parte del Espíritu Santo para ti, querida dama, que estás apoyando el ministerio de tu esposo en cualquier iglesia, ya sea de anciano o de ministro, de pastor. Bueno, tienes una responsabilidad grande en el punto espiritual. En veces las familias tienen que ver esto con respecto a la familia que están llevando de adelante, ¿sí? Porque esto es así. Y aparece el hijo del rey. Un consejo para ahí. Ahora, te voy a decir por qué aparece esto. Así dice el Señor acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, que reina en lugar de Josías, su padre, que salió de este lugar. No volverá más aquí, antes morirá a donde lo lleven cautivo y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa con injusticia. Y comienza a decir, ¿sabes por qué? El versículo del 11 al 18 te vas a dar cuenta que en el momento de Jeremías habían personas que se hacían ricas a costo de lomos de otras personas. No les importaba. Esto es interesante. Ahora, tú dirás, bueno, eso fue en el momento de Jeremías. No. Yo tengo testimonios. Puedo ver testigos de que hay personas que se hacen ricos a costa de otras personas y no temen. Sí,
No temen cobrarle un monto a pesar de todas las cosas que pueden suceder. No van actuando con justicia. Se aprovechan. Y el versículo del 11 al 18 vas a ver que muchas personas hicieron sus casas, mansiones maravillosas, que explotando a otras personas. Por eso, querido hermano, amigo que me estás escuchando, la palabra de Dios, diría yo que, como se ha dicho, es la regla de oro para todo hijo de Dios. Marca el equilibrio de la vida cotidiana de nosotros. Es tan importante. El mundo anda a tientas porque en realidad no aparta el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Si todos dedicáramos, como hoy esta mañana, los primeros minutos dándoselos a Dios, óyeme, fuera diferente donde quiera que se estuviera. Pero no podemos cambiar el mundo completo, estamos en un conflicto, pero todo aquel que se deja llevar por el Espíritu Santo tendrá la verdadera paz y tendrá la verdadera palabra para ser preparado para toda buena obra, y no solamente para aquí en lo social y comunitario dentro de tu familia y dentro de tu comunidad, no, te va a preparar para el reino de los cielos, que es la cumbre que todo cristiano, hijo de Dios, esperamos. Sí, nos prepara para la eternidad. Óyeme, esto es grandioso, porque aquí nosotros, por mucho que tú te cuides y te estimes, no vas a pasar de 60 años a gusto, 80 años bien, posiblemente a gusto con la misericordia de Dios, hasta 100 años. De allí se terminó la vida. Pero una vida que nos espera es una vida eterna. Algo de maravilla que no ha subido el pensamiento de nosotros. Piensa en lo mejor. Bueno, es más de lo que tú piensas. Y el versículo 20 y 21 da a conocer algo. Sube al Líbano y clama en Basán tu voz y grita hacia todas las partes, porque todos tus enamorados han sido quebrantados. Óyeme, te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no quiero escuchar. Este fue tu camino desde tu juventud y nunca obedeciste mi voz. Mira qué interesante es esto. Te hablé en el momento de tu prosperidad. Lo dije en un audio anterior a este, y es que es bien importante que tú sepas esto. La palabra de Dios llega en el momento. Puede ser que ahora tú digas, bueno, ¿por qué tengo que buscar de Dios? Sí, todos los pagos están automáticamente bajo la cuenta bancaria. Y tú dices, bueno, tengo un buen trabajo. Aun cuando si no quisiera trabajar, tengo para pasar 2 años, 5 años sin trabajar. Sí, porque tienes una plata allí extra. Y tú dices, bueno, como está todo bien. Bueno, en el momento de la prosperidad, aquí dice, te llamé, dice el Señor. ¿Y tú qué? ¿No quisiste oír mi voz? Te llamé en el momento que estabas joven, que podías implementar la fuerza para glorificar a Dios. No quisiste. Sabes que yo espero, querido amigo, familia que me estás escuchando, que tú compartas este audio a los jóvenes, sí, a tus hijos. Llegó el momento de que los hijos puedan educarse y que todos juntos, padre, madre, hijos, abuelos, sí, tatarabuelos si lo hay. Llegó el momento de adorar a Dios juntos. Y no importando toda una vida que haya sido, diría yo, desaprovechada sin el conocimiento de Dios. Bueno, si tienes vida, llegó el momento que tú aproveches los momentos que te faltan ahora si estás grande de edad. Pero si estás joven, bueno, alabado sea Dios, porque puedes dar mucho empeño para la gloria de Dios. Y muchos puedan ser ayudados por ti, porque estás conectado con Dios. Y el capítulo 23 como último, los malos pastores. ¡Ay, qué interesante! Mira, hay pastores, versículo 1, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¡Qué interesante! Cuando yo estaba hablando esto, dije yo, ¡ay, Señor! Esto no solamente estamos hablando de los reyes, sí, de las naciones, no. Estamos hablando del punto que nos une la fe, donde tú y yo vamos y fomentamos, diría yo, las promesas de Dios, estudiamos, sí. Y estamos con la Biblia en mano esperando la palabra de Dios de los ministros allí. Sí. Pero dice el texto, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Por cuanto vosotros dispersasteis mis ovejas, las descarriasteis
y no les habéis cuidado, yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo juraré, óyeme, y yo mismo juraré el resto de mis ovejas de todas las tierras. Yo mismo que juntaré el resto de las ovejas de todas las tierras. Interesante, a donde se eche ellas. Ahora, les haré volver a sus praderas y crecerán y se multiplicarán. El versículo del capítulo 23 da a conocer lo siguiente. Y aquí voy a hacerlo con tanto respeto para todos aquellos que, ya sea pastor laico, ancianos, ministros, de cualquier iglesia de la que tú profeses. Mira, hay una pregunta solamente. Toda la membresía, todos los hijos de Dios que van a la casa de Dios están esperando ser alimentados con un pan espiritual sólido. Nada que vaya mezclado con la mentira. Y si tu posición de liderazgo corre riesgo porque tú te encuentras con la verdad, pero por no dejar, diría yo, el ministerio que te favorece en lo económico a ti, y estás ocultando la verdad allí, va a haber un momento que Dios no solamente te va a pedir cuenta de tu persona, sino de todas las personas que están escuchando lo que tú presides y estás profetizando de cualquier punto de vista. Voy a decir esto: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Y tú dirás, bueno, mira, por eso digo que en el momento de Jeremías es tan parecido al nuestro. Sí, porque diría yo, en todo el círculo eclesiástico se habla de pastores, ministros. Y hay ministros que, voy a decir lo siguiente porque yo tengo testimonios grandes. Y si tú estás escuchando, no pienses, ni siquiera he dicho el nombre, ni lo diré. Pero tú sabes, hay ministros que aceptan la verdad y dicen, en realidad, eso es lo que la palabra indica. Sí, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos hacer nada porque el que nos dirige a nosotros no ha dado la orden todavía. Óyeme, yo me quedo frío totalmente. Porque si tú reconoces como ministro de que esta es la verdad, ¿estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo a los hombres? Estás ocultando la palabra de Dios, la estás reteniendo, y en un momento, ya sea tarde o temprano, si es que son llamados al descanso, bueno, te vas a levantar para enfrentar al pastor de los pastores, que es quien, nuestro Salvador Jesús. Y si estás en vida, vas a ver con tus propios ojos también, porque todos vamos a ver al Salvador, a nuestro Redentor, al pastor de los pastores. Y dice el texto aquí, si tú desparciste, las ovejas se huyeron, se fueron, porque tú hiciste un mal pastoreo, dice Jesús, yo mismo las voy a juntar, de donde estén las voy a juntar. Sí, yo los ajuntaré, pero a ti, dice Dios, te voy a dar el castigo que mereces, porque te puse en un lugar para que, ¿qué? Para que seas pastor y puedas dar todo lo mejor. El Señor es justicia nuestra. El versículo 9 dice, los falsos profetas, estúdialo por favor. Sí. Versículo 16, posiblemente en el próximo audio, no te lo vayas a perder, vamos a hacer un poquito de énfasis en el capítulo 23, que correspondía siempre para hoy, pero vamos a hacer un poquito de énfasis en el próximo audio. Así es que vamos a cerrar con lo siguiente. Dios quiera, querido hermano, que tú como hermano, amigo, familia, oremos por los ministros, ya sean de las leyes terrenales, y también por los ministros que están al frente de la iglesia. No descuides esto. En veces se pide oración por los pastores, sí, y en veces todas las familias lo hacen, pero siempre acuérdate, oremos por todas las personas que están en puestos influenciantes, en puestos de autoridad, para que sean iluminados por Dios y el Espíritu Santo, y cada dirección de paso que tomen sea
aprobado por el Espíritu Santo, que puedan agradar a Dios, para que también las familias puedan disfrutar, no de palabra de palabra adulterada, no de caminos erróneos, no de caminos que nos llevan a la perdición, que podamos disfrutar de una rectitud porque están conectados con Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Padre, es encantador escudriñar tu palabra y te agradecemos todos juntos en esta mañana. Padre, rogamos, Señor, por cada ministro de las iglesias que tú tienes, Padre, de los pastores, de los ancianos, de los departamentales, de cada director que está promoviendo la obra dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Los ponemos en tus manos. Ponemos a las esposas de cada ministro, Padre, para que también ellas con tanta gratitud puedan llevar el ministerio juntos para gloria de tu nombre. Padre, esto es grandioso. Y ahora también te pedimos por cada presidente de cada país, de Centroamérica, de Suramérica, de Estados Unidos, Padre, y de todas las naciones, reyes, presidentes, gobernadores, sí, desde los más altos y todos aquellos que tienen una influencia dentro de las leyes terrenales. Pues rogamos para que tu bendición esté con todo aquel y que el llamado del Espíritu Santo llegue a sus vidas. Y no importando, diría yo, el ministerio que estén ocupando, la demanda que estén llevando, ¿sí? O el puesto en el cual están sirviendo, puedan tener el privilegio de encontrarse contigo, Padre. Los pongo en tus manos. Bendíceles, por favor, porque te lo pido en el nombre de mi Salvador Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Sobre todo recuerda, tenemos que orar por los gobernadores, presidentes y ministros. Dios te bendiga. Bendiciones.